Requisitos de proyecto frente al operador de red. Primero, al diseñador, la siguiente guía de presentación de diseños eléctricos se ha desarrollado con el fin de orientar al diseñador respecto a los lineamientos legales y técnicos al proceso de erradicación y aprobación de proyectos para su conexión al sistema de distribución local. Estas recomendaciones aplican a toda solicitud de nueva conexión, revalidación y modificación de redes eléctricas, considerando que las propuestas deberán ser evaluadas y aprobadas por el operador de red, teniendo en cuenta la norma vigente. Se aclara que en esta guía tampoco se tienen en cuenta todos los requisitos que pide el RETIE, la CREC, RETILAB o algunas especificaciones técnicas del operador de red. Segundo, vamos a ver algunas abreviaturas que vamos a utilizar a lo largo de esta guía de los requisitos ante el operador de red. La primera es AP, red de alumbrado público. Segunda, BTE, red de baja tensión. CRED, Comisión de Regulación Energía y Gas. MT, red de media tensión. POT, Plan de Ordenamiento Territorial. RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. PO, Provisional de Obra. S0, Proyecto Serie 0. S1, Proyecto Serie 1. S3, Proyecto Serie 3, S4, Proyecto Serie 4, S5, Proyecto Serie 5, S6, Proyecto Serie 6. S0, Urbanismo, Serie 1, Redes, Serie 2, Lotes de Servicio, Serie 3, Subestaciones, Serie 4, Baja Tensión, Serie 5, Transformador en Poste, Serie 6, Alumbrado Público. Los documentos de referencia que se tomaron para diseñar esta guía de los requisitos de proyecto frente al operador de red son algunas leyes como la 142, la 143 de 1994, la ley 675, algunas resoluciones CREC, la norma técnica colombiana, normas de construcción y especificaciones técnicas de CODENSA, algunas otras como el RETIE, RETILAB, y reglamento de comercialización del servicio público de energía eléctrica. Solicitud del servicio de conexión eléctrica. En este mostramos un diagrama como de los pasos para seguir para solicitar usted una nueva conexión a la red. Entonces, las etapas de este proceso son: la primera, la solicitud de condiciones de servicio. En esta usted debe solicitar en cualquier punto de servicio autorizado por CODENSA las condiciones de servicio para la instalación de una nueva carga, una modificación de una existente o el cambio de nivel de una tensión. El segundo de esto es la presentación de diseños eléctricos. Para provisional de obra que no requieren diseño, es indicado realizar lo que indica el punto 4. Si su provisional requiere diseño, usted deberá presentarlo para su evaluación y aprobación. Tenga en cuenta las recomendaciones suministradas en esta presente guía. Para diseños finales de construcción, se debe suministrar la documentación según el tipo de serie. Tenga en cuenta las recomendaciones suministradas en la presente guía. Y el tercer paso, conexión de servicio eléctrico. Para recibo de obra de provisional que no requiera diseño, ejecuta su obra de acuerdo a su diagrama de conexión y solicita su recibo de obra. Para recibo de obra de provisional que requiera diseño o proyecto serie aprobado por CODENSA, usted solicita una revisión, se la validan en la obra y debe considerar que los medidores instalados deberán ser aprobados en el diseño. Guía de diseño. Documentación legal. En este numeral se incluye toda la información documentada, clasificada por el tipo de serie que se debe considerarse. En este numeral se incluye toda la información documental clasificada por tipo de serie que debe considerarse para la presentación de proyecto de nuevas conexiones. Los documentos generales para cualquier radicación de proyecto de estos mismos son los siguientes. Para los tres primeros ítems los debe presentar en todos los proyectos ya nombrados anteriormente: formato de solicitud de trámite, carta de presentación de proyecto, carta de autorización para realizar trámite ante CODENSA con su respectiva copia de cédula del representante legal, copia de cédula del diseñador y copia de matrícula profesional del diseñador. Ya a partir de aquí hacia abajo, según el proyecto que usted desea crear, van
solicitando diferentes tipos de documentos para la radicación de proyectos. Documentos específicos. En esta de los documentos específicos no se tienen en cuenta para algunos proyectos, estos como proyectos de tipo residencial, proyectos con antenas de comunicaciones, licencia ambiental y revalidación o modificación de proyectos. Para esta última sí se deben presentar los documentos del numeral 1 hasta el 5 de la tabla anterior. La documentación técnica. En esta tabla, según el proyecto al que usted desea realizar, en esta tabla usted debe presentar los documentos técnicos de los cuales usted se va a basar para poder desarrollar esta radicación de proyectos. Entonces debe haber un análisis de cuadro de cargas iniciales y futuras, incluyendo factor de potencia y armónicos, análisis de coordinación de aislamiento eléctrico, análisis de riesgo de origen eléctrico y medidas para mitigarlos, cálculo de campos electromagnéticos, cálculos de transformadores, cálculo de sistemas de puesta a tierra, selecciones de protección de media y baja tensión, el dimensionamiento de conductores a utilizar, algunos cálculos como de canalización, de pérdidas de energía, de regulación, un cálculo mecánico de estructuras y elementos de sujeción de equipos y algunos otros cálculos y especificación técnica en algunas cosas como barraje, equipos de medida, bombas contra incendio, sistemas de emergencia o de las electrobarras. Presentación de plano. Para el primer plano, el cual es serie 0, planos de urbanismo, se debe tener en cuenta la organización así tal cual como la vemos en la imagen de cada uno de los diferentes ítems que debe llevar cada uno de estos. Primero, la localización general de redes de media tensión, punto de conexión y red de alumbrado público. En esta deben de ir algunas cosas como las redes de media y baja tensión existentes, transformador existente o proyectado, canalización de redes, ubicación de luminarias, numeración de luminarias, referencia de luminarias, potencias, etc. Perfil de las vías. Se debe indicar el tipo de vía, ancho total de la vía, separador central, ancho de andenes, número carriles tráfico mixto, ancho carril tráfico mixto, distancia de retiro desde Sardinel hasta base de poste. Detalles. En este se debe indicar el sistema de puesto a tierra, conexión con la luminaria y poste, bajante desde la luminaria hasta la caja de pie y poste. Corte con detalle de fijación de luminarias. Ángulo de inclinación, altura de montaje, longitud de brazo. Diagrama unifilar. Se debe mostrar la red de media tensión si el transformador es nuevo, transformador existente o proyectado, protecciones de media tensión y baja tensión, barrajes y fusibles, grupo de medidas, calibre de conductores de la acometida, un esquema simplificado en donde se muestra la distribución de los circuitos de la red de alumbrado público, un balance y discriminación de cargas. Llamados de atención. Realizar aclaraciones que el ingeniero diseñador considere necesarias para la interpretación del plano. En este en especial, llamado de atención, se debe tener en cuenta en todos los diferentes planos de la serie, desde la serie 0 hasta la serie número 6. Esquema de conexión de luminarias. Conexión de todas las luminarias por circuito indicado. Fase de alimentación, calibres, interdistancias, puesta a tierra, nivel de tensión de la fuente. En caso de que se necesiten puntos de derivación en el circuito, indicar si se utiliza barrajes o empalme y citar la norma a la cual lo rige esto. Grado de protección IP y por último listado de equipos. Listado de equipos utilizados en el proyecto indicado, norma técnica como tipo de luminarias, equipo de medida. Planos de redes de media tensión o serie 1. Clasifica como proyecto serie 1 a los proyectos relacionados con la construcción de redes de media tensión para la conexión de subestaciones en el mismo predio. Los ítems que debe llevar o la organización debe ser localización general de las redes de media tensión, redes de media tensión existente si aplica
y proyectadas desde el punto de conexión, canalización de redes de media tensión, ubicación de cada una de las subestaciones proyectadas, estructuras indicando normas codensa existentes y proyectadas, longitud del conductor hasta cada subestación, indicar la disponibilidad de ductos, indicar calles, carreras y puntos cardinales. Diagrama unifilar. Esquema de interconexión de todas las subestaciones desde el punto de conexión. Este debe indicar potencia de los transformadores, celda o cajas de maniobra, celdas o cajas de maniobra de entrada y salida y protección, calibre de conductores, protección en media tensión para cada subestación, longitud del conductor hasta cada subestación, incluir celda de protección a la entrada del proyecto para carga mayor a 1 megavatio. Sector comercial o industrial. Cuadro de equivalencia de conductores. Cuadro de equivalencia de conductores entre aluminio y cobre utilizados en el proyecto. Llamados de atención. Realizar aclaraciones que el ingeniero diseñador considere necesarias para interpretar el plano. Planos subestación serie 3. Los proyectos serie 3 son aquellos relacionados con el diseño de subestaciones de media tensión o media tensión, baja tensión. En estos planos se debe llevar la información relacionada que a continuación se indica. Localización general de redes de media y baja tensión y red de alumbrado público. En esta se debe mirar todo lo que es ubicación de la subestación proyectada, corte del plano aprobado por la curaduría, indicar calles, carreras y puntos cardinales, indicar claramente el punto de conexión asignado, planta general de ubicación proyectada. En este se debe aclarar en cada uno de los pisos distribución de equipo considerando sus cotas, distancias de seguridad y apertura de puertas. Ruta de redes de media tensión y baja tensión, sistema de puesta a tierra según memorias de cálculo, acceso vehicular, cajas de inspección, fosos de aceite, brocal, barrera removible, escalerilla, pasamuros, dampers y puerta cortafuegos. Cortes y llamados de atención. Diagrama unifilar. Esquema de interconexión de redes existentes en el predio, si en este aplica. Diagrama unifilar proyectado. En este se debe incluir punto de conexión, transformador con sus características como tipo, potencia, tensión nominal, tensión de salida, corriente nominal, corriente de cortocircuito. También se debe colocar el calibre de conductores, si es en aluminio o en cobre. Ductos cárcamo o electrobarras, longitudes de conductores, características de los barrajes, protecciones, TGA, armarios, transferencias, celdas, bombas, llamados de atención. Cortes. En este se debe visualizar distancias de seguridad, dimensiones de la subestación, dimensiones de los equipos, dimensiones de los cárcamos, ruta de conductores, iluminación, llamados de atención, detalles de punto de conexión a red aérea, si en este aplica, detalle de conexión entre el transformador TGA y o armarios. Medidores. En este se debe mostrar las características de los medidores, tales como corriente básica, corriente máxima, clase, límite de carga, esquemas de conexión normalizado. Transformadores de potencia PTs. En este se debe colocar tensión de servicio, tensión nominal, frecuencia, la clase, la instalación, número de núcleos, carga, tensión de ensayo a 60 Hz, tensión de ensayo al impulso, tensión primaria, tensión secundaria. Transformadores de corriente CTs. En este se debe incluir tensión nominal, frecuencia, clase, instalación, número de núcleos, cargas, tensión de ensayo a 60 Hz, tensión de ensayo al impulso, corriente primaria en el CT, corriente secundaria, corriente térmica, factor de seguridad. Tener en cuenta la resolución CREC 038 del 2014. Llamados de atención. Realizar aclaraciones que el ingeniero diseñador considere necesarias para interpretación del plano. Listado de equipos. Listados de equipos utilizados en el proyecto indicando norma técnica como equipo de medida,
celdas, transformador, armarios, TGA, transferencias. Y por último, cuadro de equivalencia de conductores. En este cuadro se debe indicar entre los conductores aluminio y cobre que nosotros vamos a utilizar en el proyecto. Planos de redes de baja tensión serie 4. Los proyectos serie 4 presentan los diseños de redes de baja tensión desde el transformador existente hasta el punto de medida del usuario. Los planes de este tipo de proyecto debe llevar la información relacionada a continuación. El orden de este debe ser localización general de redes de media, baja tensión y red de alumbrado público. Como anteriormente lo hemos nombrado, se debe indicar las calles, carreras y puntos cardinales, indicar claramente el punto de conexión del asignado, canalizaciones de red de media, baja tensión y red de alumbrado público, ubicación del TGA, armarios o cajas de medidores, planta general de ubicación proyectada. En este se debe indicar claramente en cada uno de los pisos. Distribución de equipo considerando sus cotas, distancias de seguridad y apertura de puertas, rutas de las redes de baja tensión, sistemas de puesto a tierra, corte, llamados de atención, diagrama unifilar existente, esquema de interconexión de redes existentes en el predio si aplica, diagrama unifilar proyectado. Como ya lo hemos dicho, se debe colocar el transformador con sus características, calibres de los conductores, ductos, TGA, armarios, transferencias, equipotencialización de equipos, numeración de cuentas en los armarios de medidores, características de los barrajes, etc. Cortes. En ese se debe visualizar en detalle de una forma horizontal y verticales. Cortes. Se debe incluir tanto cortes horizontales y verticales sean necesarios para visualizar en detalle. Distancias de seguridad, dimensión de los equipos, dimensiones de los cárcamos, ruta de conductores, ubicación de equipos, predios vecinos, llamados de atención, detalle del punto de conexión a red aérea si en este aplica. Medidores. En este se debe mencionar las características de cada uno de estos, como corriente básica, corriente máxima, clase, límite de carga, esquema de conexión normalizado. Transformadores de corriente CTs. Cuando se requiera la utilización de los transformadores se debe indicar tensión de servicio, tensión nominal, frecuencia, clase, tensión de ensayo a 60 Hz, de impulso, corriente primaria en el CT, corriente secundaria, factor de seguridad. Llamados de atención. Realizar las aclaraciones para que el diseñador realizar aclaraciones que el ingeniero diseñador considere necesarias para la interpretación del plano. Listados de equipos tales como TGA, armarios, equipos de medidas y transferencias. Cuadro de equivalencia de conductores. Como ya lo hemos dicho anteriormente, se debe colocar los equivalentes de los conductores entre aluminio y cobre utilizados en el proyecto. Planos transformadores en poste serie 5. Un proyecto serie 5 se encuentra relacionado con el diseño y montaje de transformadores tipo poste. Los planos deben contener al menos información relacionada a continuación. Localización general de redes de baja tensión, media tensión y alumbrado público. Como ya lo hemos dicho anteriormente, se deben indicar las calles, carreras y puntos cardinales, claramente el punto de conexión asignado, canalizaciones entre las redes de baja tensión, media tensión y red de alumbrado público. Planta general de ubicación proyectada. En este se debe indicar como cortes, cajas de inspección, acceso vehicular, sistema de puesto a tierra según las memorias de cálculo, las rutas de las redes de media tensión y baja tensión, diagrama unifilar. En el diagrama unifilar proyectado se debe colocar el transformador con sus características, ductos, calibres de los conductores, TGA, armarios, celdas, bombas, grupos de medida, numeración de cuenta en los armarios, cortes. En este se debe visualizar las dimensiones de los equipos, distancias de seguridad, distancias de operación, aperturas de puerta y detalle del punto de conexión a red aérea si aplica. Medidores.
debe ir con sus características: corriente básica, corriente máxima, clase, límite de carga, esquema de conexión normalizado. Y se deben de colocar las características de los TCs y de los TPs si se necesitan utilizar en estos. Entonces, en esto se debe colocar, por ejemplo, la corriente nominal, la tensión nominal, la clase, la instalación, el número de núcleos y la carga a la que se va a conectar. Listado de equipos tales como celdas, transformador, armarios, transferencias. Y finalmente el cuadro de equivalencia de conductores. Planos alumbrado público serie 6. Los proyectos serie 6 se presentan cuando existen proyectos exclusivos de expansiones u obras proyectadas por los municipios. Los proyectos serie 6 se presentan cuando existen proyectos exclusivos de expansiones u obras proyectadas por los municipios. Los alumbrados de las áreas de sesión deben hacerse parte de la serie 0. Y a continuación mostramos la información mínima que se debe colocar en los proyectos de red de alumbrado público. Localización general de redes de media tensión, baja tensión y red de alumbrado público existentes. Localización general de redes de alumbrado público proyectadas. En este debe ir canalización para las redes de media o baja tensión y red de alumbrado públicos proyectadas, ubicación de las luminarias proyectadas, grillas fotométricas, numeración de la luminaria, referencias, potencias de las luminarias, posición de la bombilla, ángulo de inclinación, etc. Perfil de las vías. En este se debe colocar el ancho de la vía, el tipo de la vía, separador central, ancho carril tráfico mixto, distancia de retiro desde Sardinel hasta base de poste. Detalle de conexión del sistema de puesto a tierra en caja. En este se debe indicar varilla de puesto a tierra, conexión con la luminaria y poste, bajando desde la luminaria hasta la caja a pie de poste. Corte con detalle de fijación de luminarias, ángulo de inclinación, altura de montaje, longitud de montaje, longitud de brazo. Diagrama trifilar. En este se debe incluir transformador, si existe o si es proyectado. Numeración de las luminarias, calibres de conductores, fases de conexión de cada una de las luminarias, protecciones y un grupo de medidas. Esquema de conexión de luminarias. Conexión de todas las luminarias por circuito indicado. Fase de alimentación, interdistancias, puesto a tierra. En caso de que se necesiten puntos de derivación en el circuito, indicar si se utiliza barrajes o empalmes y citar la norma. Grado de protección IP. Listado de equipos, tipo de luminaria, equipo de medida. Por tal motivo, para la erradicación de planos ante Codensa, la información digital se debe presentar en archivos de formato .dwg y .pdf. Desarrollo de los documentos. Los documentos técnicos presentados deben ser en Word o Excel y deben de contener la información mínima mostrada en la figura 6.1 y figura 6.2. En la figura 6.1 miramos el encabezado de los documentos. En este debe llevar el logo de la empresa, el tipo de proyecto, nombre y serie, nombre del proyecto, dirección, ciudad, localidad y barrio y número de factibilidad. Logo de la empresa diseñadora, nombre de la empresa diseñadora, dirección, teléfono, correo, nombre del documento. En la siguiente, figura 6.2, el pie de página de referencia de documentos. Tal como se puede ver, se debe colocar el número de radicado con su fecha, la descripción con su respectivo número de radicación y el nombre y apellido del diseñador. Acá vemos un ejemplo de cómo se debe colocar un pie de página. Rótulo de los planos. Los planos para revisión y aprobación de diseños de cualquier serie o solicitud de provisional de obra deberán llevar el rótulo suministrado por Codensa como base de presentación. El archivo en formato .dwg se encuentra disponible para eso. El archivo en formato .dwg se puede descargar en la página de Codensa. En esta figura vemos las tres partes que debe llevar este rótulo. En la sección A debe ir el área de dibujo,
En esta área corresponde a la sección de dibujo del plano y se debe ubicar todo lo contenido gráfico del proyecto considerando lo descrito en el numeral 5.3. Se deben de seleccionar las escalas, tamaño de papel, tipo de texto, capas y demás componentes de dibujo de acuerdo a lo explicado en los siguientes numerales. Sección B. Cajetín vertical. En este espacio ubicado en la parte derecha del plano, en donde se debe incluir toda la información de convenciones y notas según se observa en la figura, en la siguiente figura. En estas se debe incluir solo las convenciones utilizadas en el diseño. Y en las notas generales se deben colocar observaciones generales del diseño. Es el recuadro ubicado en la parte inferior del plano en donde se debe incluir toda la información relacionada con el proyecto como se observa en la figura. En la figura 6.6 y figura 6.7 se muestra la información y se explica el tipo de información que debe ser diligenciada. Primero tenemos la ciudad, la localidad y el barrio. Abajo de esto tenemos el nombre del proyecto, seguido del diseño que debe ir con el nombre del diseñador, la matrícula. En la primera parte debe ir los datos del proyecto, tales como nombre del proyecto, dirección, ciudad, barrio, localidad. En el segundo debe ir el logotipo vigente de la empresa diseñadora, el diseñador, los datos del diseñador, tales como la firma, nombre, número de matrícula profesional, correo y teléfono celular. Se debe colocar el plano, el número del plano, fecha de erradicación, la escala en la que se utilizó el plano, el diseño, nombre de quien realizó la ingeniería en el siguiente formato, nombre, apellido, ejemplo, Juan Pérez, J. Pérez. Dibujo, nombre del dibujante en el formato N. apellido. Revisó, responsable de la revisión del proyecto en el formato N. apellido. Aprobó, responsable de aprobación para radicación ante Codensa en el formato N. apellido. Tipo de proyecto. En ese se ingresa uno de los siguientes tipos de proyecto: urbanismo, redes de media tensión, subestación, redes de baja tensión, transformador en poste o red de alumbrado público o provisional de red. Contenido. Descripción del contenido del plano según el tipo de proyecto. La radicación. Ingresar descripción, fecha e ingeniero responsable de diseño en formato N. apellido para la radicación actual y previa del proyecto. En la figura 6.7 se muestra la ubicación y se explica el tipo de información que debe ser diligenciada. El cuarto, la localización geográfica. Ubicación geográfica, dirección, norte geográfico. La escala para la ubicación geográfica. Plano de localización. Debe ser legible y permitir el acceso a verificación de la obra. Propietario o representante legal. En este deben de ir los datos del representante legal. Nombre o razón social, cédula UNIT, teléfono de contacto, correo electrónico. La constructora, razón social, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico. Antecedentes del proyecto. Diseños que preceden del proyecto actual con número de erradicado, fecha de erradicación y periodo de vigencia. Resumen del proyecto. Cuadro resumen del proyecto red de uso general y red de uso particular. Sello de aprobación. Espacio exclusivo para sello de aprobación Codensa. QR de aprobación. Espacio ubicado para el código QR en caso de aprobación por medio de firmas digitales.
Tamaño y formato de documentos. Para la elaboración de los planos en AutoCAD y para todos los documentos técnicos que se elaboren en Word o Excel u otros se realizan formatos estandarizados por Codensa. El formato debe ser en papel carta para los documentos de las dimensiones de 215 milímetros por 280 milímetros. Para el formato de plano debe ser ISO B1 de 1000 milímetros por 707 milímetros. Sello para firma de documentos técnicos. Todo documento que conlleve una responsabilidad por parte del diseñador deberá aportar su información según lo especificado por el RETI, numeral 10.2.1. En este se propone el sello para las firmas de documentos como se indica en la figura 6.8 para diligenciar los datos del ingeniero responsable del diseño. Código de colores para revisión. Para garantizar la comunicación efectiva entre los profesionales de ingeniería de Codensa y los ingenieros de diseños de los proyectos en revisión, se ha implementado el código de colores que se muestra en la figura 6.9, el cual será empleado por Codensa en todas las revisiones y comentarios a la documentación técnica presentada. Primero, el verde. Este indica que se debe retirar elementos. Se utiliza encerrando dentro de una figura geométrica de color verde el elemento que se requiere a retirar. Notas, dibujos, esquemas, números, tramos de red, equipos, etc. El color rojo es para adicionar elementos al documento. Se indica en rojo todos los elementos que se deben agregar al documento en revisión, tramos de red nuevos, esquemas, notas, equipos, etc. Y por último, el azul. Este nos indica observaciones al documento. Toda observación, sugerencia, solicitud de revisión o solicitud de aclaración se indicará en texto color azul. Aplica la revisión de todos los documentos técnicos, ya sean planos, informes, memorias, etc. Y por último, la presentación de proyectos en formatos digital. En estos debe ir en un CD rotulado, el cual debe llevar tipo de proyecto, nombre del proyecto, dirección, ciudad, localidad y barrio, número de factibilidad, fecha de erradicación. Y por último, la documentación del proyecto debe almacenarse de tal manera que la información legal, técnica y acta sea de fácil acceso. Aquí vemos un ejemplo de cómo se podría organizar en 3 carpetas y el formulario de solicitud de trámite del operador de red. En la primera carpeta iría toda la documentación legal de tanto el diseñador, documentación técnica. En este se debe incluir todos los planos que se requieran y todos los planos en PDF, memorias de cálculos y anexos. Tercero, actas anteriores. Eso se debe, si llegó a haber alguna observación para corregir, entonces se deben de colocar las actas anteriores de estos mismos. Y por último, el formulario de solicitud de trámite.